Bueno, en esta nueva microclase vamos a analizar uno de los últimos puntos del programa de la materia que terminan de cerrar este ciclo de reformas constitucionales que han existido a lo largo del recorrido de nuestro país. Y vamos a hablar entonces de la reforma de 1994. Algunas cuestiones previas que me parece que es interesante denotar con relación a la reforma del 94. Nosotros hemos tenido un proceso constitucional bastante complejo. Nos llevó desde mayo de 1810 hasta 1853, un periodo muy grande de luchas intestinas y llegar a esa constitución. Primera constitución que tiene a la provincia de Buenos Aires secesionada. Un periodo que se termina de cumplimentar o redondear en 1860, donde a menos de 10 años se produce la reforma de la Constitución con la incorporación de Buenos Aires, una nueva reforma en 1866 que está relacionada claramente al tema capital, Tesoro Nacional, aduanas, como otros profesores ya se lo han explicado, la reforma de 1898 que tiene razones con la cantidad de ministerios, diputados y población para su elección. La reforma del 49, cuyo gran problema al principio fue la discusión sobre la necesidad de que fueran las 2/3 partes de la totalidad de los miembros o las 2/3 partes de los miembros presentes para declarar la necesidad de reforma, con una constitución prácticamente nueva, que en el año 55 es derogada con el golpe militar, un proceso constitucional llevado adelante en 1957, totalmente ilegal e inconstitucional, llevado adelante por un gobierno de facto que incorpora el 14 bis, un nuevo proceso constitucional también llevado adelante por un gobierno de facto como el de la enmienda del 72, para finalmente llegar a este proceso constitucional de la reforma de 1994. Proceso que no arranca ahí nomás, sino que tiene todo un derrotero anterior. ¿Y por qué digo esto? Con la vuelta a la democracia, Alfonsín planteó la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Este consejo tenía como objetivo estudiar toda una serie de reformas institucionales y legales para la modernización de nuestro país, entre ellos la posibilidad de la reforma de la Constitución Nacional. Es así que quien estaba al frente de ese proyecto, uno de los constitucionalistas, asesores de Alfonsín en ese momento y una de las mentes más claras que tenía el derecho por aquellos tiempos, que era Carlos Santiago Nino, que lamentablemente falleció, lleva adelante, impulsa un trabajo muy interesante que incluso es expuesto a los referentes de los dos máximos partidos políticos en el año 88, es decir, en una reunión privada a la que asisten Eduardo Angelós, que iba a ser el candidato al radicalismo, Antonio Cafiero y Carlos Menem, que iban a ser los candidatos del justicialismo en ese momento, Raúl Alfonsín, que era el presidente de la Nación, y representante jurídico de los dos sectores, se coincide en la necesidad de reformar y modernizar nuestra Constitución. Lamentablemente la contienda electoral y el triunfo de Menem en la interna justicialista termina condicionando este trabajo. Menem entendía que no había que negociar nada con el gobierno de Alfonsín, que estaba terminando su mandato, y este proceso constitucional se ve truncado. Ahora bien, quedó ahí el trabajo del Consejo para la Consolidación de la Democracia y olvidado no. Hubo muchos que intentaron reflotar este proyecto. De hecho, el Partido Justicialista en el año 92, a través de su Consejo Nacional,
emite la necesidad de llevar adelante una reforma constitucional. Porque empiezan a ver que el panorama electoral, después del triunfo de Menem en el 89, la situación económica que había sido superada a partir de la ley de convertibilidad, hacía que la población mostrara una gran adhesión a la presidencia de Menem. Entonces deciden poner en estudio la necesidad de una reforma constitucional. Esta necesidad que planteaba el Consejo del Partido Justicialista estaba vinculada con retomar muchos de estos principios que planteaba el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Hay un primer avance en diputados y en senadores con relación a presentar el proyecto de reforma para declarar la necesidad, pero nos encontramos con el primer escollo, que es el mismo escollo, y por eso hoy citaba lo de la Constitución del 49. Se discutía sobre la interpretación de si debían aprobar esta declaración de necesidad de reforma las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de ambas cámaras o las 2/3 partes de los miembros presentes. Esta diferencia sustancial se ponía en tela de juicio. ¿Por qué? Porque el peronismo, el menemismo, no tenía los votos para aprobar la ley que dictara la necesidad de reforma. De hecho, hubo hasta un proyecto de ley que buscaba sancionar una norma donde se planteaba cómo se debería interpretar el artículo constitucional, lo cual era a todas luces un disparate. ¿Qué pasaba con esto? El menemismo veía peligrar su situación porque había intenciones de una reforma constitucional, la situación económica era buena para la población, la imagen del presidente Menem estaba en niveles muy altos y chocaban con este impedimento de no contar con los votos en las cámaras legislativas. Es por esta situación que desde la presidencia se toma la decisión de dictar un decreto de necesidad y urgencia. Este decreto de necesidad y urgencia que dicta el presidente Carlos Menem es un decreto muy particular. ¿Y por qué digo esto? Porque el decreto hacía un llamado a una consulta popular por el cual la población, mediante una consulta popular no vinculante, recordemos que hasta ese momento teníamos el antecedente de la consulta popular para resolver el conflicto del BIL, al principio en el gobierno de Alfonsín, que también era no vinculante. ¿Por qué? Porque esta forma de democracia semidirecta no estaba incorporada a la Constitución Nacional. Es así que entonces nos encontramos con que se dicta un decreto de necesidad y urgencia por el cual se convocaba a la población, y les voy a leer lo que enunciaba uno de los considerandos de este decreto 2181. Decía que existía el convencimiento de que esa reforma, la reforma constitucional, debía concretarse por consenso, y que para que una reforma de tanta trascendencia se llevara adelante no era posible entender al consenso como el acuerdo que puedan tener los dirigentes políticos en el ejercicio de la representación del pueblo, sino que había que consultar a la población. Este decreto era a todas luces un disparate. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de gobierno republicano, republicano representativo, donde los partidos y la población no gobiernan en forma directa, sino a través de sus representantes, que lo hacen y ejercen sus cargos en el Ejecutivo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Con lo cual, Menem lo que intentaba era, a partir de verse favorecido en las encuestas por su imagen, tratar de presionar para lograr la reforma, o lograr, quién sabe qué interpretación en ese momento de la Corte, una Corte que se había ampliado para
para favorecer muchas de las cuestiones que tenían que ver con sus políticas de gobierno, situación que nos ponía a todos los ciudadanos en una disyuntiva importantísima. Ante esta situación, el 4 de noviembre del año 1993 se produce un hecho curioso, dado que en la casa del ex canciller de Raúl Alfonsín, Dante Caputo, que estaba de viaje, se produce una reunión. Alfonsín llama por teléfono a la señora Caputo y le pide que le preste la casa porque iba a mantener una reunión reservada con algunas personas. No le informa ni quiénes iban a ser ni el contenido. La mujer de Caputo accede a esto. ¿Quiénes asisten a la casa ante la mirada de la señora cuando iban entrando? El presidente Carlos Menem, el vicepresidente Eduardo Duhalde, Carlos Corach, Eduardo Bauzá, Luis Barrionuevo, Raúl Alfonsín, Mario Losada y Enrique Nosiglia. Lo que termina configurando la primera reunión y el primer acercamiento entre los dos sectores políticos más importantes de nuestro país para frenar esta consulta popular y comenzar un proceso de reforma. ¿Qué acuerdan en esa primera reunión? En primer lugar, que se iba a anular ese decreto. Era una de las exigencias que ponía el radicalismo, porque entendía que no se podía suplantar a través de una consulta popular no vinculante lo que es la representatividad legal, legítima y en ejercicio de sus funciones que tienen los diputados y los senadores. Plantean avanzar sobre una reforma constitucional a partir de la constitución de un núcleo de coincidencias básicas, cuyo fundamento y antecedente más inmediato era el trabajo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, con el cual ya habían tenido avances los dos sectores políticos. Es así que el 13 de diciembre del año 93 se firma el llamado y conocido por todos Pacto de Olivos entre Carlos Menem, como jefe máximo del Partido Justicialista, y por Raúl Alfonsín como presidente electo en ese momento de la Unión Cívica Radical. Este documento que se firma en Olivos establece el núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué es esto del núcleo de coincidencias básicas? Eran cada uno de los puntos que se iban a llevar adelante y se iban a plasmar en la ley de necesidad de reforma. ¿Cuáles eran? Creación de un jefe de gabinete de ministros, que hasta ese momento no existía, que iba a ser nombrado y removido por el presidente de la Nación, pero que tenía responsabilidad política ante el Congreso, obligación de brindar informes y que podría ser removido por el Poder Legislativo. La reducción del mandato del presidente y vicepresidente de la Nación a 4 años, con una reelección, que era lo que interesaba principalmente a Menem, una reelección inmediata y por un solo periodo. Se establecía que ese primer periodo era considerado y se tomaba en cuenta. Se eliminaba el requisito confesional para ser presidente de la Nación. ¿Qué significaba esto? Que una persona que no fuera católica podía pasar a ser presidente de la Nación. Hasta ese momento era requisito la confesionalidad, es decir, adoptar el culto católico apostólico romano. Se acuerda la elección también de 3 senadores por provincia, 2 que iban a ser elegidos por la mayoría y 1 por la minoría, con la reducción del mandato de los senadores, la reducción del mandato también de los diputados. Se termina con el colegio electoral y la elección de presidente y vicepresidente por colegio electoral, y se determina que va a ser elección directa en distrito único a mayoría de votos, pero con doble vuelta, que después vamos a ver que el sistema de la doble vuelta implica una diferencia que no necesariamente alguien tiene que superar el 50% de los votos. Se acuerda que se va a elegir en forma directa el intendente de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento y que a la Ciudad de Buenos Aires se le va a otorgar autonomía, situación que hasta ese momento no existía porque el intendente lo elegía el presidente de la Nación.
que se iban a regular facultades acordadas, delegadas al Congreso. Esto tenía mucho que ver especialmente por los decretos y el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Era un cuestionamiento muy grande que se le hacía a Menem sobre la cantidad de decretos que dictaba y la forma de gobernar sin contar a veces con el aval del Congreso, porque no había tenido las mayorías parlamentarias. Se planteaba agilizar y mejorar la forma de sanción de las leyes, tratando de que estos trámites, que a veces demoraban mucho tiempo, tuvieran una mayor celeridad. Extendía las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación desde marzo a noviembre cada año. Hasta ese momento los periodos eran mucho más cortos. Planteaba además la creación del Consejo de la Magistratura, Consejo de la Magistratura que tenía como función la elección de los jueces, es decir, no iba a depender solamente ya del Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, sino que iba a incorporar a esa elección a los representantes del Poder Judicial, a los representantes de los abogados de la matrícula, representantes de distintos sectores para controlar y que ese método fuera a través de un examen, elaborando una terna y que después debería ser sí aprobado, con la posibilidad además de que ese Consejo de la Magistratura controle la función y el desempeño de esas funciones a los jueces. Se plantea que la designación de los jueces de la Corte Suprema por el presidente de la Nación, con el acuerdo del Senado, debía contar con los 2/3 de los miembros presentes en la sesión de elección. Se plantea cómo va a ser el sistema de remoción de jueces de la Corte Suprema. Se crea la auditoría, se plantea el tema de la Auditoría General de la Nación, que iba a ser otorgada al principal partido de la oposición, es decir, quien auditara las cuentas públicas de la gestión no podía pertenecer al mismo partido, sino que debía ser un opositor. Se plantea que la intervención federal va a ser una ley del Congreso, entre algunas cuestiones menores. Este Pacto de Olivos, que establece estos puntos básicos, con representación de los distintos sectores de los partidos políticos, comienza a avanzar. Tenía además como objetivos el fortalecimiento del régimen federal, la regionalización, modificar la ley de coparticipación, algunas de las cuestiones que incluso siguen estando pendientes, la regionalización, la modificación de la ley de coparticipación, impulsar y fortalecer las autonomías municipales, situación que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se frustró a partir de un acuerdo entre Rico y Duhalde, la creación del Defensor del Pueblo, la creación del Ministerio Público como representante extrapoder, es decir, una reforma integral, importante, que además incorpora a muchos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Alfonsín le había firmado en su primer periodo, que estaban consagrados por leyes, y se le da jerarquía constitucional, este es el famoso artículo 75, inciso 22, que le otorga jerarquía a estos tratados y que ha cambiado muchas de las cuestiones en materia judicial y de resolución de conflictos a partir de tener que garantizar la nación determinados derechos y obligaciones. Se incorpora además y se plantea la preservación del medio ambiente, garantizar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, se incorpora los derechos del usuario y del consumidor, se incorpora el amparo como figura, el habeas corpus. La verdad que la reforma a todas luces lo que mostraba era, sin lugar a dudas, una modernización del texto que estaba inspirado en un proyecto de modelo de nación claramente del siglo anterior, que incluso incorporaba los pactos, el constitucionalismo social a través del 14 bis, pero no logró tampoco mantener muchas de las cuestiones que la Constitución del 49 planteaba. Es decir, nos encontramos con una reforma importante, más allá de que la parte dogmática, es decir, los primeros 33 artículos de la Constitución, no se iban a modificar. Es de allí que se sanciona
la ley 24.309, que es la que declara la necesidad de reforma de la Constitución Nacional, y deja plasmado esa ley en forma jurídica lo que significó el Pacto de Olivos. Cuenta con la aprobación de los dos bloques mayoritarios y incorpora un concepto llamado de soberanía ilimitada, es decir, que debían detentar las convenciones constituyentes para realizar una reforma parcial del texto constitucional. Ahora bien, finalmente se convoca, hay una elección de convencionales constituyentes en las cuales el radicalismo sufre un retroceso electoral muy importante, parte de sus sectores que estaban en contra del acuerdo con el peronismo se vuelcan al Frente Grande, que era un partido conformado por exjusticialistas. Había un fuerte planteo de muchos sectores opositores de que esto le iba a posibilitar la reelección a Menem, cuando en realidad, más allá de la reforma del texto constitucional, la reelección, el 53% de los votos que después obtendría Menem, los obtuvo legítimamente con el voto de la ciudadanía. Pero esta reforma que se impulsa además, al decir de Antonio María Hernández, que fue uno de los constituyentes y es una de las grandes mentes del derecho constitucional argentino, el cordobés plantea algo que es muy cierto. La reforma del 94 tiene una característica sustancial por sobre las demás. En primer lugar, la legitimidad y el proceso de legalidad es mucho, más allá de alguna cuestión menor, mucho más completo, mucho más válido y mucho más legítimo. Es decir, no solo estuvo legitimado por el acuerdo de Olivos de los dos sectores mayoritarios. Fijémonos que las reformas anteriores, algunas fueron de militares, otras fueron impuestas de una mayoría por sobre la otra, otras fueron frutos de conflictos armados. Acá los dos grandes sectores políticos se pusieron de acuerdo sobre el proyecto y el modelo de nación. Pero además, a los 305 convencionales que participaron de la Constitución o de la reforma de esta Constitución, estuvo representado, y voy a mencionárselos: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Frente Grande, el MODIN, Fuerza Republicana, Pacto Autonomista Federal, el Partido Demócrata de Mendoza, la Unidad Socialista, el Partido Renovador de Salta, la Cruzada Renovadora de San Juan, la Democracia Progresista, el Movimiento Popular Fueguino, Acción Chaqueña, el Movimiento Popular Jujeño, Movimiento Popular Neuquino, la UCD Córdoba, el Partido Bloquista de San Juan. Es decir, abarcó todo el arco político de ese momento, permitió la participación de todos los sectores de la vida política y claramente eso termina dándole una legitimación importantísima a este proyecto constitucional, que introdujo reformas importantes cuando se plantea lo de la discusión de la reelección y de hecho el balotaje, porque como les decía hoy, la incorporación de la segunda vuelta para la elección del presidente, a diferencia de los balotajes que existen en otros lados donde hay que superar el 50%, plantea que si la primera fuerza supera el 45%, o si llega al 40% y hay más de 10 puntos con relación al segundo, va a quedar consagrado como presidente. Esto fue una negociación bastante ríspida que se dio en este sentido, pero claramente se dio un debate fructífero en todo lo que fue la Convención Constituyente, que fue llevada adelante en Santa Fe y que logró el 25 de mayo de 1994 su inauguración, y la jura, en definitiva, el 25 de agosto de ese mismo año, respetando los 90 días que la ley había determinado para la sanción de esta nueva Constitución. Podemos discutir muchas de las normas que se incorporaron, muchas de las que se podrían haber incorporado. Lo que claramente voy a coincidir y voy a citar unas frases de una actual constitucionalista que es María Angélica Gelli. Ella plantea que con muchísimas imperfecciones y a pesar de pequeñeces sectoriales que tuvieron que ver con mezquindades y negociaciones, esta reforma constitucional ha tenido una legitimidad en su origen,
fue finalmente consolidada y se ha sabido construir. Es decir, es una reforma que se ha ido construyendo poco a poco, que tenía antecedentes democráticos, que venían del gobierno anterior, que no era el del mismo signo político cuando se llevó adelante, que la ley de necesidad de reforma la aprobó las 2/3 partes de los miembros de cada una de las cámaras y no estuvo sujeto esto después a interpretaciones, que no hubo ninguna proscripción en la elección de los convencionales constituyentes. En otros procesos unos habían participado, otros no, unos estaban proscritos, otros no participaban del debate o eran los militares los que lo llevaban adelante. Todos los bloques políticos participaron de la convención constituyente, es decir, todas esas cuestiones, esas luchas intestinas que tuvo nuestro país en cada uno de los procesos de reforma quedaron subsanadas o sanadas, me parece, con este proceso de reforma constitucional. Uno de sus convencionales, el convencional Álvarez, decía que el Pacto de Olivos impidió que el país fuera directo a una colisión de sectores y de intereses políticos. Porque la verdad es que lo que hubiera pasado a partir de la convocatoria a la consulta popular, con un Congreso que no tenía las mayorías necesarias y demás, seguramente nos hubiera hecho caer en situaciones de reforma constitucional que el país ya había sufrido. Por eso, esta reforma, que muchas veces es discutida y quizás es evaluada al fragor de la lucha política o de las opiniones políticas, y no en términos constitucionales y de resultados, a bastantes años que ha pasado la reforma, vemos que ha sido netamente positiva y que sin dudas ha terminado de cerrar, por ahora, una etapa constitucional importante, ya que esta reforma no solo ha traído mejoras en términos de muchas de sus instituciones, sino en calidad y en cantidad de derechos. ¿Que hay cosas para corregir? ¿Que hay institutos que no dieron el resultado esperado? Sin dudas, es algo que todos sabemos y que deberá revisarse, y seguramente en algún momento la historia constitucional nos pondrá de nuevo de frente a una nueva reforma constitucional, y esperemos que sea con los mismos cánones democráticos, de consenso y de participación política que esta reforma de 1994 logró, cerrando así, me parece, una etapa de reformas cuestionables desde lo legal, desde lo legítimo y desde los procesos en los cuales fue llevada a cabo algunas de ellas.